Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Carlos Pérez para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, Alejandro, de volver a verte. Sí, gracias por estar aquí. Después de un tiempo desencontrado, ¿no? En serio, tanto tiempo. Pero bueno, una alegría tenerte aquí. Como hablamos en el primer bloque, en los últimos días hubo una fuerte suba del riesgo país que alcanzó hoy su nivel más alto desde el mes de marzo, por encima de los 1.500 puntos. Carlos, ¿qué factores estás viendo detrás, ¿no?, de esta clara reversión en el ánimo de los mercados respecto al gobierno? Hagamos una historia corta. Dale. Vos hasta mayo, hasta la primera quincena de mayo, tenías una coyuntura muy favorable, dable para un par de cosas. Por ejemplo, acomodar un poco más arriba el crawling peg o salir del dólar blend. Digo, la coyuntura financiera era tan buena que en realidad vos podías de algún modo salir del dólar blend gradualmente o tal vez subir algún escaloncito en el crawling peg del 2%. Claro, exacto. El tema es que a mediados de mayo tenés el primer, golpe de mercado, donde tenés suba en los dólares financieros, tenés suba del riesgo país, caída en el precio de los bonos por añadidura y caída en el precio de las acciones. Y ahí básicamente había una variable explicativa técnica y una variable explicativa política. La variable explicativa técnica es que bajaron demasiado la tasa de interés. Claro, la tasa de política monetaria se bajó 2 veces en mayo, al principio de mayo y a mediados de mayo, y esa baja en la tasa de política monetaria al 40% nominal anual fue demasiado y de algún modo el carry que estaba operando en el mercado se deshizo. Claro. Esto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político quedó claro que mayo no iba a ser el mes del pacto de mayo. Claro. Entonces, esas fueron las variables explicativas de ese momento. Ahora bien, el desarme del carry era un fenómeno transitorio y por añadidura la variable explicativa técnica de la baja fuerte de la tasa de interés era una variable transitoria. Y también en lo político empezó en el Senado a moverse la ley bases y el pacto y el paquete fiscal, salió el dictamen, entonces medio que cambió un poquito la tendencia. Y ahora, para situarnos en esta semana dura de mercados, me refiero, de nuevo suben los valores de los dólares financieros, de nuevo sube el riesgo país, cae el precio de los bonos por añadidura y también cae el precio de las acciones. Yo encuentro básicamente un par de variables explicativas, una política y una técnica. La técnica tiene que ver con que hay cierto agotamiento en la acumulación de reservas internacionales. Hasta el 31 de marzo, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de marzo, vos tuviste una mejoría en las reservas internacionales netas de 10.000 millones de dólares, muy importante. Sí. Y esa mejoría no la pudiste incrementar, no la pudiste fortalecer, no la pudiste hacer tanto en el mes de abril como en todo el mes de mayo. O sea, seguís teniendo una posición de reservas netas bien chica, pero sigue siendo negativa, en torno a los 1.500 millones de dólares. Con lo cual, la acumulación de reservas en los últimos 2 meses se debilitó. Este es un factor, si se quiere, técnico, la dificultad de acumular reservas. Carlos, mencioné yo justamente en el primer bloque un dato objetivo, ¿no?, que presentó la Cámara de Exportadores en los últimos días, que la liquidación de divisas del campo fue el mayo más bajo de los últimos 4 años. Claro, incluso cuando vos mirás, sobre todo la segunda mitad de mayo, las compras netas diarias del Banco Central, muy bajas. Entonces básicamente este es un fenómeno técnico, si querés, y después tenés un fenómeno político, que tiene que ver, no discutamos el tema de los contenidos. Vos venías dando la vuelta y mejorando las expectativas y la perspectiva de soporte político con el dictamen de la ley bases
y el paquete fiscal. Y ahora te encontrás con una media sanción en la Cámara de diputado, Diputados, sí. con una reforma al régimen jubilatorio que implica una amenaza al equilibrio fiscal que viene sosteniendo y manteniendo el gobierno. Después uno puede discutir si la calidad es buena, regular o mala del ajuste fiscal, pero si hay algo que este gobierno es para resaltar y para destacar, es que cambió la política económica desde lo irracional a lo racional. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir 20 años de política económica irracional. Los rústicos, el déficit fiscal lo financiaban con emisión monetaria. Los refinados, el déficit fiscal lo financiaban con endeudamiento. Y Milei pateó el tablero, dijo, basta de déficit fiscal, no quiero ni financiarme con emisión monetaria ni con emisión de deuda. Y esto es un logro y un giro de 180 grados en migrar de la irracionalidad a la racionalidad en la política económica. Por lo tanto, yo creo que es bueno ver al presidente enojado y es bueno ver al presidente diciendo cualquier cosa, pero el equilibrio fiscal llegó para quedarse. Y si tengo que vetar la ley, la voy a vetar. Es que claramente me parece que la Argentina tiene que entender que el uso y abuso del déficit fiscal obliga a sobreactuar. Y las sobreactuaciones no podés acumular déficit fiscal. Y la promesa que hizo el gobierno nacional respecto a no solo tener superávit fiscal primario, sino tener equilibrio fiscal financiero, digo, esto lo tiene que mantener. Es un activo muy importante. Entonces, me parece que ahí, en lo técnico, la dificultad de acumular reservas y en lo político, esta media sanción de diputados de una reforma al régimen jubilatorio, están las variables explicativas de esto que vos decís, haber perforado los 1.500 puntos el riesgo país. ¿Ves, Carlos, en esta reversión del ánimo de los mercados también alguna incidencia de la demora en la eliminación del cepo cambiario? Que a principios de año uno se imaginaba, ¿no?, esa eliminación del cepo cambiario a mediados de año, y quedó claro que esto no va a suceder por un tiempo, por lo menos por 6 meses más seguro. Mira, ¿no? yo creo que no tanto eso, sí tal vez el después de la salida del cepo, pero no tanto, porque acá lo que hay que tener en cuenta es, vos de arranque tenías casi 100.000 millones de dólares a dólar oficial de pasivos monetarios en la hoja de balance del Banco Central. Nos queda un minuto, como para y que tenías redondees. 11.000 millones de dólares negativos de reservas netas. Hoy tenés algo más de 50.000 millones de dólares de pasivos monetarios, dejando de lado el dibujo de los pases pasivos al ECAP, dejando de lado eso, y tenés reservas internacionales netas por 2.000 millones. Por lo tanto, la hoja de balance mejoró mucho, pero todavía le falta para salir del cepo. La confusión a la que vos mencionás no es tanto respecto al cuándo de la salida del cepo, sino a cómo. Porque una cosa es la competencia de monedas con tipo de cambio flexible y otra cosa es la dolarización. No necesariamente son complementarias, claro. Y esto puede generar algún ruido respecto a cuál es el destino final previa salida del cepo. Muy bien, fantástico. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Carlos Pérez sobre la situación de la economía argentina y lo que puede suceder en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.